Este video no es para evangelizarte ni mucho menos. Este video es un poco para contar acerca de la espiritualidad que yo tengo. El día de hoy he querido hacer un video un poquito más largo para platicarles acerca de un tema que me gusta mucho. Y en este video les quiero contar rápidamente acerca de la espiritualidad que trato de seguir. Para quien ya me conoce en vivo y a todo color, pues ya saben que trabajo en un templo católico. Pero ¿cómo llegué ahí? Pertenezco a la Iglesia Católica, como la mayoría de los mexicanos, porque mis papás me bautizaron cuando era chiquito y porque era la realidad que yo conocía en el pequeño pueblito del que soy, Villa Juárez, Nayarit. Hice todos mis sacramentos, como la mayoría, fui al catecismo, hice la primera comunión, la confirmación y algún día espero casarme por la Iglesia Católica. ¿A qué voy con todo esto? Les quiero hablar un poco de lo que es la espiritualidad. Y la espiritualidad para mí. Creo que todas las personas creemos en algo. La mayoría de las personas creen en Dios, en la idea de Dios que les han contado o en la idea de Dios que ellos mismos se han hecho. Sin embargo, en México tenemos mucho la idea de Dios cristiana o judeocristiana, catolizada y sobre todo está como muy permeada de muchos usos y costumbres propios de aquí de México. Digamos rápidamente que no es lo mismo un católico mexicano o un católico latinoamericano a un católico europeo, a un católico ortodoxo. Si tú no sabes qué es un católico ortodoxo, vete a Google y lo buscas. La mayoría de las personas, en el fondo, tenemos una creencia en un ser superior. Bueno, podríamos decir que hay quienes creen en otras cosas. Están los ateos, están los agnósticos. Ahorita ya se cuece de todo. Y qué bueno, la verdad. A mí me encanta mucho platicar con ateos, con agnósticos y con personas que creen en otras cosas. Eso me ayuda a ir conociendo que hay más acerca del tema y hay personas que piensan diferente y creen diferente y eso me gusta mucho. Así que regresando al punto, el hombre antropológicamente hablando siempre ha buscado a un Dios. Ha buscado crearse sus propios dioses, ha buscado hacer dioses a su imagen y semejanza, o hacer dioses a través de figuras de barro, con formas de animales, con infinidad de cosas. El hombre pareciera que tiene esta necesidad de buscar algo en que creer, que sea más grande que él mismo. Y ya muchos han tratado de dar estas explicaciones. Si te metes a YouTube vas a encontrar infinidad de videos hablando del tema, por lo que no lo voy a abordar en este momento. Lo que quiero simplemente recalcar es la necesidad aparente de creer en un Dios. Lo que me lleva a regresar a hablarles del por qué yo me considero católico y por qué creo en la doctrina católica. Primero les quiero contar una pequeña experiencia que me pasó en una ocasión, hace poco de hecho, estando en uno de mis cafés favoritos. Estaba platicando con una de las meseras que atienden el lugar y que se acercó conmigo. Al hacerme un poco de plática, pues me preguntaba que dónde trabajo y le mencioné que trabajaba en un templo católico. Al momento me dijo, ¿eres católico? Y yo respondí, no, soy Rafa. Ya sé, van a decir que a lo mejor soy muy mamón, pero la chica evidentemente se quedó un poquito desconcertada y le dije, es que yo no soy mi religión, yo soy Rafa, practico una religión que es la religión católica, porque va muy ad hoc a lo que yo pienso, a la visión que tengo del mundo. Y este paréntesis se lo hice por algo, porque me ha pasado en muchas ocasiones cuando dices soy católico, se viene encima de ti un montón de desinformación que las personas tienen acerca del catolicismo, que claro, está avalado por miles y miles y miles de malos ejemplos de personas que se dicen católicas. Por tanto, me veo en la necesidad de tener que explicar muchas veces por qué soy y por qué quiero seguir siendo parte de esta religión y creyendo en esta doctrina. Volviendo hacia que la mayoría de las personas aparentemente necesitamos creer en algo, y digo aparente porque pues hay ateos y buenos ateos que no necesitan creer en Dios para vivir y darle un propósito a su vida, cierro paréntesis.
Regresando al hecho que comentaba acerca de que la mayoría de las personas aparentemente tenemos una necesidad de creer en Dios o creer en algo superior. Yo considero que sí la tengo. Entonces, esa necesidad de creer en algo más cuando me siento abatido, incluso deprimido, y no tengo fuerzas o no tengo los medios para poder salir adelante, pues me ha ayudado a poder creer que existe algo rayando en lo trascendente, y a eso le he llamado Dios. E incluso a manera personal le llamo papá. Como la mayoría sabe, y si no, la visión católica del judeocristianismo a través de Jesús nos dice que la manera de llamar a Dios es Padre. Entonces, yo he preferido llamarle simplemente papá. Hay un libro muy bonito que se llama La cabaña, donde el personaje que se llama Mackenzie aprende de su esposa Nan a llamarle papá y a verlo de esa manera. Y me gusta mucho, por eso he hecho este tipo de relación al momento de mi manera de expresar mi fe directamente con Dios. Al entrar en la universidad, cuando tenía 24 años, yo era lo que digamos muy mocho. ¿Qué es mocho? Persinado, de hacer mucha oración, de estar cada domingo en misa, de confesarme cada semana, de espantarme de todo. A eso me refiero con mocho. Y al entrar a la universidad me pasó lo que a muchos les pasa tal vez, que te enfrentas a otra realidad, a la ciencia, a la filosofía y a lo que otras personas han pensado acerca de la religión, y te enfrentas a hechos verídicos, como realidades que existen en el pasado acerca de la gente católica. Y aquí quiero hacer este énfasis: no la Iglesia Católica, gente católica que malentendió el mensaje, o que malentendió o llevó a cabo de una manera errada muchas situaciones. Y vamos a hablar temas como las cruzadas, temas como la Inquisición, que solemos juzgar muy duramente desde nuestro contexto y nuestra época. Tal vez habría que sentarnos un poco e imaginarnos en esa época y en ese contexto, y tal vez el juicio sería diferente. Pero bueno, la realidad es que pasó y que no fue lo mejor. Cuando te enfrentas a ese tipo de cosas y a la lógica y a la ciencia, sí, a veces te tambalea y te puede llegar a tirar la fe. A mí me pasó. Me pasó, y yo no paraba de hablar con el padre para el que trabajo, que lo considero un amigo y lo considero casi como un hermano mayor, con el cual siempre he tenido mucha confianza y he platicado. Para quienes lo conocen, es el padre Laris. Y platicaba y me daba de topes porque no me llenaba. Ya tenía yo muchas dudas que necesitaba resolver, tenía mucha incertidumbre acerca de la fe que yo había aprendido. Y el padre lo único que me decía es que, ay no, ¿para qué entraste? Te estás volviendo ateo. Yo le decía al padre, no, ¿sabe qué? Yo creo que me estoy volviendo agnóstico, porque si fuera ateo no me preocuparía el tema de Dios, simplemente diría, pues no existe, ¿cuál es el pedo? Entonces yo tenía pues cómo llamarle, tenía esta inquietud de por qué todo lo que yo había aprendido no era, o la evidencia me decía que no era, por lo cual decidí aventar toda la información que había metido en mi cabeza y toda la creencia que tenía acerca de Dios a la basura, así tal cual. Y decidí, como dice Descartes, empezar a dudar de todo, pero al mismo tiempo, y como iba aprendiendo en la escuela y viendo teoría y viendo ideas contrarias a la religión y al catolicismo, lo cual me ayudó mucho a formar la idea de Dios que tengo ahora. También empecé a meterme más a leer filosofía cristiana, a leer la doctrina de la Iglesia Católica, a leer a los padres de la Iglesia, a leer más mi Biblia, a, a llenarme más también de esta parte. Y algo que me marcó mucho fue algo que me dijo una persona a la que quiero mucho. Me dijo, Rafa, estás muy cabrón, o sea, piensas demasiado las cosas y no te basta las verdades de otros, tienes que buscar tu propia verdad. Y a raíz de eso y a partir de ahí me enfoqué en crear mi propia verdad. Y esto es algo que me ha ayudado bastante a no creerme, a no comprarme las ideas de los demás, a estudiar, a formarme, a buscar personas que saben más del tema. Tengo amigos dentro de la iglesia, sacerdotes, ministros, diáconos,
que me han ayudado mucho a poder ir equilibrando esto que desde hace mucho tiempo me causaba mucha inquietud. Entonces, desde ese momento comencé a crear mi propia verdad acerca de la religión. Y al momento de ponerme a estudiar y a ponerme a leer más a fondo y qué es realmente la Iglesia Católica, me di cuenta que no era lo que me habían enseñado y que no era lo que había aprendido, y mucho menos es lo que solemos ver en el católico promedio de la calle. Entonces, ¿a qué punto llegué? Que realmente tenemos una mala idea de lo que es el católico promedio. Por tanto, vi muy necesario tener que optar por vivir una vida un poquito más alejada de las costumbres y los usos que la gente católica suele tener, para tratar de buscar la manera en la que yo pudiera vivir esta fe. ¿Qué les puedo decir de todo esto? Que me encanta la fe cristiana del catolicismo, que es muy buena, que es muy vasta, que es muy agradable, pero que sí hace falta educarnos muchísimo, y a todos, y me sigo incluyendo en esto de educarme más, para poder vivir realmente lo que la Iglesia dice. La Iglesia es una en su doctrina y la Iglesia es otra en la práctica. Y es otra en la práctica porque somos muy de no estudiar, de no ser responsables, de no llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice y lo que la doctrina de la Iglesia Católica nos invita. Es por eso que me decidí a tirar todo por la ventana y volver a reaprender, juntando la fe y la enseñanza de la Iglesia con la realidad de la razón y los hechos científicos y otras cosas. ¿Qué aprendí al final de cuentas? Miren, bien fácil, porque muchos dicen que un psicólogo no puede ser católico, no puede tener creencias en dioses. Sí, desde el aspecto psicológico, creer que hablas con alguien que no existe es un poquito de rasgos esquizofrénicos. Sin embargo, aquí entra algo que es la fe. Algo que es muy importante es aprender a respetar las creencias de las personas y a trabajar con ellas. Si a una persona le ayuda mucho tener una fe, creer en algo, estar dentro de una iglesia, una comunidad, que al final de cuentas se terminan convirtiendo en redes de apoyo para la persona, no tenemos por qué tirarle eso solamente porque pensamos diferente, porque la ciencia nos puede llegar a decir algo que sea contrario a lo que esta persona cree. Más bien hay que preguntarse qué de bueno le trae a esta persona y qué problema le podría estar causando. Si el problema se puede resolver sin quitarle la fe o la creencia que tiene, no pasa nada. Ahora, si esta persona dice que su problema está completamente relacionado con las creencias o la fe que tiene, pues entonces sí habría que poner un poco de énfasis en la realidad científica o la realidad que rodea esta esfera que ha creado de la fe. Y bueno, para terminar, simplemente quiero comentar, la espiritualidad es algo muy bonito cuando lo sabes llevar, es algo muy padre y es algo que solemos compartir, y que también se puede convertir en algo muy, pero muy dañino cuando estamos hablando de una espiritualidad o una religiosidad fanática llevada al extremo. Por tanto, les quiero invitar a que si tienes una fe, una creencia, la vivas, la ames, pero sobre todo la conozcas y la sopeses tu fe con la razón. Que los hechos en los cuales crees sean completamente racionales y que te puedan dar algo para poder llevar tu vida de una manera más equilibrada y poder tener algo de bienestar en tu vida. Si tu fe o tu religión te causa demasiados problemas, bótala a la basura. Y entonces sí, comienza desde cero a aprender, a buscar en el lugar correcto o en el lugar que tú creas correcto la información que necesites para poder hacer también tu propia verdad.